mandar mensajes a la puede comentar. O no le... Bueno, saludamos a los compañeros de la Agustina Ramírez que se están incorporando en este momento. Un saludo al licenciado Bet. Dale, pues. Bonito día. Creo que es Berenice, quien es, todavía no me aprendo los nombres. Carmen. Ah, es Carmen. Carmen. Sí, buen día. Esta es la licenciada Celia y, no, bueno, por ahí anda el licenciado Roberto Lugo, ¿no? Sí. Sí. Saludamos también, y claro que sí, y a la niña también la saludamos. ¿Cómo se llama? Kira. ¿Cómo se llama? Kira. Gira. Kira. Ah, Kira. Ah, perfecto. Muy bien. Saludos, Kira. Muy bien. Pues estamos saludando al licenciado Álvaro Fontes, que se encuentra ya en la Bella Guadalajara, al doctor Baldomero Corona Rocha, y decíamos que esperamos que ahorita en el camino se nos integren más. El día de hoy tenemos esta parte del tema que se llama estado de bienestar, el estado de bienestar al neoliberalismo. Voy con la finalidad de darles oportunidad de que ustedes participen, voy a tratar de dar una exposición de este tema. Es una exposición voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, y al terminar la sesión me voy a permitir subirles estas diapositivas que están aquí, en las cuales las elaboré para apoyar mi exposición. Son 3 diapositivas. La primera es esta, el estado de bienestar. Si ustedes tuvieron oportunidad de ver los materiales, es un trabajo de Juan Carlos Baltasar Hernández del Politécnico Nacional sobre el tema justamente el estado de bienestar y neoliberalismo. Y el segundo trabajo es también, a mi manera de ver, es muy completo, les recomiendo esta lectura, es de los colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es un texto completo que ahí viene en la liga que aparece en el libro, pero en este caso se aborda únicamente el capítulo 3 sobre el estado de bienestar. Y el mismo autor por aquí nos va a compartir, que es Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él mismo nos va a compartir de nueva cuenta el tema del Estado neoliberal, ¿no? O sea, vamos a tratar de tener una más claridad a un nivel más allá del sentido común, ese es el punto. Al tema del estado neoliberal y al estado de bienestar. ¿Por qué es importante? Vamos a ver una pregunta ahí. En la Agustina Ramírez. ¿Ustedes qué pensarán allá en la Agustina Ramírez? ¿Por qué sería importante entender lo que es un estado social, lo que es el estado social de derecho, y el estado de bienestar y el estado neoliberal? ¿Por qué es importante? A ver si allá el licenciado Obed, que es el experto en derecho, nos podría apoyar, licenciado, o la licenciada Celia, o el propio Álvaro, este concepto de estado. Recordemos que cuando eran las monarquías en el pasado estaba el concepto del estado absoluto, el estado en la monarquía, ¿no? Antes de la Revolución Francesa, todos esos tiempos. Después de la Revolución Francesa aparece esta situación del Estado de Derecho, se va implicando mucho un Estado liberal de derecho también, que fue el antecedente basado en la teoría clásica, de la economía clásica, y que ese estado digamos, ese modelo económico liberal dio la pauta después, en el periodo de interguerras, a que fueran apareciendo, incluso a fines del siglo XIX, un estado social previo al estado de bienestar, y se va agotando el estado de bienestar después de 1945 hasta fines de los 70 en el mundo. Se va agotando el modelo de estado de bienestar, y de pronto con la globalización irrumpe, es lo que vamos a ver el día de hoy, este estado o modelo económico neoliberal, vamos a ver,
y que hoy está en una crisis profunda también. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sería importante entender esto? ¿Qué podría decir algo de la importancia de comprender esto? Sí, los escuchamos. Bueno, lo que pasa es que, Sí, pues, todo parte de pues, de la historia, ¿no? sí, Pues dentro de ellos, pues, están aquí en México, por ejemplo, los movimientos sociales desde hace muchos tiempos, y sobre todo ese descontento, más que nada, de la gente que, pues, que no tenía para comer y vivir. Entonces se fueron agrupando en grupos, en sociedades. ¿Para qué? Para tener otra forma de gobierno, más que nada, y que se les reconozca sus propios derechos. Pero eso fue una lucha muy constante, donde hubo pérdidas de vidas. O sea, yo lo veo de esa manera, ¿no? La exigencia, pero ya después, a mi juicio, pues se perdió el rumbo, ya lo que establecido ya en la Constitución política se perdió, pues. Ya de ahí, pues, vinieron la privatización de ciertas instituciones, que eso ya lo sabemos. Entonces, con esto, el nuevo gobierno, el Estado social democrático, es más que nada otorgarle a la población lo que se robaron los gobiernos. Es de nueva cuenta reestructurar una forma de visión de hacer política, más que nada. Eso es a mi juicio, no es la opinión de otros compañeros. claro, claro. ¿Alguien más? Bueno, el estado social, para lo que hemos querido retomar, que es el hartazgo que la gente ha tenido porque han estado en un estado, pues, neoliberal, como dice Andrés Manuel, que es nada más puro negocio, cómo enriquecerse entre ellos mismos y no ver ya la cuestión social ni las necesidades de los ciudadanos. Sí urge a retomar otra vez este estado social para, más bien, la misma ciudadanía lo está pidiendo a gritos, de que ya está harto de tanta corrupción, robo descarado, porque ya es una necesidad en general de todo México, ¿no? Ok. En eso principalmente. Muy bien, licenciada. ¿Alguien más? Pues lo mismo, ¿Cuál es su nombre, perdón? Carmen, Ah, Carmen, sí, sí, adelante. lo mismo que dice la licenciada Celi, nosotros como sociedad estamos hartos de que vemos lo mismo, de que se nos ignora cuando somos, que no tenemos un contacto en el gobierno, que vamos a pedir un servicio. Siempre es lo mismo, nos ignoran, siempre es el favoritismo hacia los mismos familiares. Sí. Yo viví una experiencia que me quedó muy marcada en el sentido de que anduve en un partido político y me ignoraron, me prometieron muchas ayudas, la cual nunca me llegó, hasta que decidí, basta, dije yo, ya no. Entonces, es donde uno dice, vamos a buscarle por otro lado. Entonces es cuando me invitan a participar en esto y digo yo, encantada. Sí. Yo quiero también una verdadera transformación no nada más para mi familia, para todo el pueblo. Claro, claro. ¿Alguien más? Bueno, sí, Adelante. estuve dando lectura, ¿no? Sí. Al tema de hoy y bueno, sí, hay una escuela de nacimiento de la República Francesa, ¿no? Donde inclusive los partidos políticos de derecha e izquierda, ahí es donde nacen. Y más o menos en ese tiempo, pero acá en América, en Estados Unidos, pues se divulga la primera constitución, el Estado constitucional. Y en esos temas así vienen. Ahí nace realmente lo que es el liberalismo y no solo como un aspecto, una idea de ideas políticas, sino más bien también de una visión de la economía de los estados o de los países. Que su máxima es el individualismo y el comercio a ultranza.
Pero en respuesta a esto, porque en la medida que va creciendo estas ideas individuales o liberales de, pues, inclusive lo comentamos el tema anterior, pues en México nace la revolución como respuesta a un estado de cosas de mucha pobreza, ¿no? Y de ignorancia en la gente. Pero cuando el pueblo tiene hambre, bueno, pues no hay como tomar las armas, ¿no? Claro. Y en ese contexto es que nace el Estado social. Aquí ya lo sabemos, el artículo 3º, educación gratuita, laica, el artículo 27, en aquel momento, bueno, pues fue una reforma agraria donde se fueron distribuyendo las grandes extensiones de tierra en pequeños, pues en los ejidos, ¿no? Y también se respetó la pequeña propiedad porque eran monopolios inmensos. Y bueno, se le reconoció los derechos a los trabajadores, los sindicatos. Entonces, ese tipo de concesiones que hubo, se le denominó pues un estado social de derecho, porque las clases sociales pues vinieron a ser pues reivindicadas en la Constitución. Y al mismo tiempo, pero fue en 1800, al final del siglo XIX, yo estaba leyendo antes de entrar aquí, fue en Weimar, en la Constitución de Weimar, donde se establece ahí como paradigma o base del sustento del estado de bienestar, la dignidad del hombre, ¿no? La dignidad, que debe vivir bien y al menos, pues, vivir con calidad de vida, satisfaciendo las demandas más apremiantes, que son, pues, vivienda, alimento, en fin, ¿no? Las que ya conocemos. Pues ahí es donde nace, ¿no? Debe haber intervención del Estado para que pues vaya resolviendo los problemas que se presenta en la libre empresa, el libre comercio, ¿no? Entonces es importante que exista esta orientación o rectoría del Estado para que vaya solventando este tipo de problemas de pobreza y de necesidades. Entonces, se requiere una democracia no nada más participativa, sino también material, es decir, que tengamos acceso a la riqueza, o hay una mayor distribución de la riqueza del país. Entonces, ese es el estado de bienestar y el estado social. Más o menos son parecidos, ¿no? Como que uno es escalón del otro. Exacto. Y bueno, yo me quedo al menos con esto al principio, ¿no? De que es importante que el Estado intervenga en las relaciones políticas y económicas. No nada más políticas o jurídicas de un Estado de Derecho, sino que influya con decisiones y lleve a cabo la dirección o intervenga para que haya pues más derechos, en este caso de asistencia social y como las pensiones, en fin, es importante, ¿no? O más bien es necesaria la regulación del Estado en las actividades sociales, económicas y políticas. Muy bien, gracias, licenciado Álvaro. Bueno, vamos a tratar de resumir y primero entender, yo decía eso, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de esto, no? Yo creo que para poder entender la importancia, como dice el licenciado Álvaro Fontes, tendríamos que ver esos orígenes que él cita, ¿no? Porque a final de cuentas, nuestro Estado-Nación, México, nuestro país, nuestro pueblo, se tiene que adscribir a un modelo económico, decía el licenciado Álvaro Fontes, cuando vimos el tema anterior, la revolución, en ese tiempo, después de la revolución, en el México revolucionario, nos adscribimos a un modelo económico de sustitución de importaciones. Como dice el licenciado Álvaro, algo similar a la teoría a un estado social. O sea, un enfoque un poco asistencialista, paternalista, de ayuda, ¿no? Pero que no logró desarrollar la planta productiva, el anclaje social de la planta productiva que pudiera detonar la economía en nuestro país. Lo que ocurrió, vimos, como dice el licenciado Álvaro, un endeudamiento de nuestro país con Estados Unidos y el capital mundial, donde se dio ese crecimiento en la economía, pero no había un desarrollo pleno de la planta productiva, decíamos, ¿no? Mucho de ello estaba basado en el endeudamiento, ¿no? Posteriormente, me estoy apegando mucho a lo del licenciado Álvaro, porque es lo que podemos ver más cercano, más próximo a nosotros.
ese modelo fue entrando en crisis en 1982, lo vimos en la sesión anterior con José López Portillo, y lo que aparentaba ser un segundo milagro mexicano, ¿no? Con los descubrimientos de grandes yacimientos de petróleo, resulta que no fue así, y la necesidad de, sobre todo de las potencias, de que México fuera un país seguro para ellas, llevó a tener que renegociar esa deuda. Lo hicieron con Miguel, lo empezaron a hacer con Miguel de la Madrid y también sobre todo con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, ahí se inaugura un cambio de época de un Estado asistencialista, de un Estado hacia adentro, una economía hacia adentro, una economía mixta con Lázaro Cárdenas, a un cambio dramático. O sea, entender, de acuerdo con el licenciado Fontes, de acuerdo con él, que no llegamos, en México nunca hemos llegado a tener un estado de bienestar. No lo hemos vivido en México. Vivimos un estado social. Es más, como dice el licenciado Álvaro, un estado social de derecho. Porque se plasmaron en el artículo 3º, 27 y 123 las principales demandas de la revolución, que fueron en el artículo 3º, la educación, en el artículo 27, la propiedad colectiva de la tierra, y en el artículo 123, la cuestión laboral y de ese tipo de contratos sociales laborales, ¿no? En el 123, ¿no? Pero el fenómeno de la globalización, que empezó a tener su auge después de los 70s, probablemente en los 80s en el mundo, la internacionalización de las economías, de la mano de Carlos Salinas de Gortari, entramos de lleno en nuestro país a un modelo económico neoliberal, donde se pretendía que la riqueza iba a ser repartida, como dice el licenciado Fontes, de manera regulada, con igualdad de oportunidades, para la dignidad humana, que dice él, igualdad igualdad social, diríamos nosotros, igualdad social. Y de pronto entonces ese modelo neoliberal, nos vimos, un día despertamos con que el 99% de la riqueza estaba concentrado en manos del 1%, de los más poderosos. Y este modelo empezó a fracasar, está fracasando en el mundo, con las comunidades económicas europeas, con Estados Unidos. Ya no es como dice Noam Chomsky, si vieron por ahí un documental que estaba en Netflix, ya lo quitaron, ahora solamente aparece en YouTube. Ya no es el sueño americano, como era antes, ahora ya hay un requiem hacia ese sueño americano, porque ahora hay mucha pobreza también en Estados Unidos, ¿no? Y hay mucha pobreza también en la comunidad económica europea. O sea, el modelo neoliberal está entrando en crisis, está entrando en una crisis profunda y está pretendiendo encontrar un segundo aire, ¿no? Recordemos que todo esto tiene que ver con la revolución industrial, ¿no? Por 1750, ¿no? A mediados del siglo XVIII, la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial, y eso fue dando pauta a que, sobre todo a los periodos de entreguerra que decíamos, surgiera ese estado de bienestar, como decía el licenciado Fontes. O sea, el Estado, para poder ayudar en dar subvenciones a la vivienda, decía el licenciado Álvaro, subvenciones al empleo. Por ejemplo, en el caso, el más avanzado fue Gran Bretaña y Suecia también, cuando logran el seguro del desempleo. En el estado de bienestar se llegó a eso, tener un seguro o sea, el Estado intervenía, como dice Álvaro, para poder, digamos, aportar algo en las deficiencias o en las imperfecciones del mercado, del modelo liberal de la economía clásica, ¿no? Entonces, el Estado se vio en esa tesitura de intervenir como un Estado social, más allá de un Estado social de derecho, a un estado de bienestar. ¿Qué significa bienestar? Pues bienestar es eso, justamente, como decía ahorita por ahí Celia, que tengamos los satisfactores mínimos básicos para vivir una vida digna. La dignidad humana que dicen ustedes. Entonces, la situación es, yo les preguntaba entonces, y de alguna forma lo pudieron expresar en su participación, es
¿Por qué es importante entender esto? Pues simplemente es muy importante porque estamos hablando de la vida de millones de personas. Estamos hablando del progreso, del desarrollo humano de la humanidad. Desarrollo humano de la humanidad. Entonces, es importante porque si no comprendemos el modelo económico que estamos viviendo, si no comprendemos el papel del Estado, pues no entendemos nuestro rol en la sociedad simplemente. Y no podemos explicarnos por qué vivimos una situación de pobreza extrema, ¿no? No lo podemos explicar ni comprender. Si no lo podemos entender ni comprender, pues nunca lo vamos a poder transformar. Y esto es importante no solamente para nosotros como ciudadanos, es importante para el gobierno también, porque el gobierno, si no hay claridad, quienes tienen digamos, como la dirección en el gobierno, pues estaríamos a lo mejor ahorita intentando hacer apenas aportes de un Estado social, asistencialista. Digamos, digamos, alguien hablaba ahorita ahí, Celia, no le entendí el nombre bien, que estaba al lado de Obed. Carmen, decía Carmen, es que estamos viendo una situación complicada, dice, pero nosotros tenemos que verlo en nuestro contexto, en nuestro tiempo. Ya lo hemos visto en la revolución, hoy estamos hablando de situar este estado de bienestar, este estado social de bienestar, este modelo neoliberal. Y eso es importante porque se tiene que transformar. Entonces la historia no se puede repetir mecánicamente ni linealmente. O sea, tenemos que preguntar en el tiempo hoy, con la cuarta transformación, con Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno como presidente de México, ¿qué modelo económico es el que va a adoptar la cuarta transformación? No puede regresarse a un estado asistencialista, porque la historia no se da así. O sea, aunque queramos, no se puede hacer. Abrazar un estado neoliberal, poderlo hacer o no, digamos, más allá de que si sea correcto o incorrecto, pues habría que, antes de dar ese paso, se tiene que comprender por qué el Estado neoliberal en su momento fue desplazado por el modelo económico neoliberal. ¿Por qué? Para comprender eso. Eso es lo que vamos a tratar de decir ahorita en estos momentos. Y por qué, si estamos teniendo ahorita, no estamos teniendo en este primer año de gobierno, no se puede dar una ruptura con los empresarios. Andrés Manuel López Obrador no puede dar una ruptura con los principales hombres de negocio de México, con la banca, por ejemplo. ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué no se puede hacer? De manera que nos guste o no, podemos decir que en este primer año de gobierno estamos teniendo como una especie de compromiso entre algunos matices neoliberales, algunos matices de bienestar y algunos matices de Estado social. Que es un inicio de gobierno, porque apenas está caminando el gobierno y porque se tiene que estabilizar la marcha del gobierno. Pero eso no implica que no tengamos una definición de lo que sigue en adelante. O sea, no podemos estar, un país, un gobierno, no puede tener una ideología ecléctica, digamos, que tenga matices de un eclecticismo, sino que tiene que haber, a final de cuentas, un compromiso. Y ese es el gran problema. ¿Cómo asumir ese compromiso? ¿Con quién asumir un compromiso como política de Estado de frente a un modelo económico para el desarrollo, en este caso para el desarrollo de nuestro país? Eso es lo que tenemos que tener claro, para poder tener nosotros nuestra participación consciente y que tenga un aporte realmente en la contribución de gobierno, ¿no? Entonces, para ello, lo voy a decir muy brevemente, y ahorita les cedo la palabra, tal como lo explicaba el licenciado Fontes, para poder entender esto, hubo un cisma, digamos, entre los marxistas en el siglo XVIII, ¿no? En la primera internacional, digamos, entre el marxismo y la corriente socialdemócrata, sobre todo en Europa, ¿no?
El marxismo planteando como el Estado, como una clase también, el Estado como una clase, y que además que tengan compromiso con el capital. O sea, la socialdemocracia reivindicó por su parte que existía la oportunidad en ese escenario de lograr el sufragio universal. El sufragio universal, a través de ese sufragio universal se podían lograr ciertas conquistas económicas, culturales, sociales, y hasta ambientales en la actualidad, que, como decía el licenciado Álvaro, que se podían plasmar en la Constitución. Entonces hubo esa ruptura, finalmente el quiebre histórico, digamos, se fue por el lado de la socialdemocracia en Europa, y entonces la socialdemocracia empezó a introducir inicialmente ese escalón que dice Álvaro, del Estado social inicialmente, el asistencialismo, ¿no? Los pequeños apoyos, digamos, muy incipientes. Si nos situamos en ese contexto, por ejemplo, acuérdense que trabajaban más de 12 horas, 20 horas, no sé, perdón, más de 12 horas diarias. Entonces fueron reduciendo la jornada, ese Estado apoyando a las fallas del mercado, el empleo, de 12 a 8 horas, pero fueron procesos largos históricos de lucha, de huelgas, pero a final de cuentas la socialdemocracia estaba de acuerdo con este modelo capitalista, o sea, coincide con el modelo capitalista como modelo de desarrollo, y lo que está buscando es, a final de cuentas, la socialdemocracia en el estado de social y en el estado de bienestar, en ambos esquemas, lo que se está buscando es que el sistema capitalista funcione de manera más óptima. O sea, buscarle, como quien dice, un rostro humano al capitalismo. Entonces, se trataba entonces de generarle buenas condiciones a los trabajadores, como decía Álvaro, apoyo en vivienda, subvención en empleo, y esos escalones se fueron subiendo de nivel hasta el estado de bienestar, que llegó a su máxima expresión, decíamos ahorita, en Inglaterra, en Gran Bretaña, con el seguro de desempleo. En este momento, por ejemplo, López Obrador no está en esa tesitura de plantear, en Estados Unidos está el seguro de desempleo, en Gran Bretaña está el seguro de desempleo, pero conquistas que antes, sin embargo, hay que ver los matices. En Gran Bretaña ese seguro de desempleo lo pagan los trabajadores, lo paga el gobierno y lo pagan los empresarios, o sea, los patrones, ¿no? Entonces, yo digo que no hemos vivido un estado de bienestar porque el seguro de desempleo nunca se ha tenido en México, nunca se ha tenido en México. Se logró algo con la vivienda, se logró algo con el seguro social, pero gradualmente esas conquistas no se pudieron sostener. No se pudieron sostener porque los estados-nación empezaron a crecer exponencialmente en el aparato burocrático para satisfacer las demandas sociales. Ese fue el gran problema. Es una de las debilidades del estado de bienestar. Entonces, por eso es que hay que entender por qué Andrés Manuel López Obrador plantea la austeridad republicana en el aparato de gobierno. Porque justamente una de los errores o de las debilidades del estado de bienestar fue el crecimiento exponencial del aparato burocrático social, lo que llevó a incrementar el gasto público, lo que llevó al endeudamiento a través de la deuda externa en el mundo, estamos hablando en el mundo. Por eso, para poder entender lo que está ocurriendo en nuestro país, tenemos que entender lo que está en el contexto mundial, obviamente. Entonces, en el mundo se fue dando esa crisis, ¿no? Pero además, los socialdemócratas nunca pudieron, como decía el licenciado Fontes, nunca hubo una democracia, había una democracia política, digamos, en ciertos términos, como lo planteó Francisco Madero en la Revolución Mexicana, pero no se veía una democracia social. O sea, la socialdemocracia, sobre todo en Europa, nunca logró plantear una participación de acción colectiva que permitiera a la clase trabajadora poder defender las conquistas neoliberales. Cuando entra en crisis el modelo neoliberal, no existió esa democracia social, ¿no? La ideología del modelo neoliberal no fue, digamos, socializada de manera adecuada, porque la gente veía que lo que el gobierno del bienestar estaba dando a la sociedad
eran meras concesiones, digamos, y esto podemos caer, sin no entender esto que estamos hablando, no comprenderlo, nos llevaría a que los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes que están recibiendo becas en la primaria, en preescolar, en secundaria, en lo que es el bachillerato, vieran esas becas como dádivas, no como conquistas. Entonces, no como una acción colectiva que les permitan ese nivel de toma de conciencia de que conlleva a una... Las becas se llaman becas Benito Juárez. Las entrega la Secretaría de Bienestar de Morena. Pero no veo yo un nivel de conciencia que en un momento dado permita hacer la defensa social cuando se entra en crisis. Porque las crisis siempre, de pronto se presenta un problema social. Entonces, es muy importante entender las diferencias de Estado social, el siguiente escalón, como decía Álvaro, el Estado social de derecho, con fin a la cuestión constitucional, y también el estado de bienestar. ¿Cuáles son esas diferencias, esos matices? ¿Qué se ha vivido en el mundo? ¿Qué funcionó? ¿Por qué no funcionaron las cosas? ¿Qué estamos planteando nosotros como Estado social de derecho en México constitucional y como Estado de bienestar también? ¿Y qué estamos todavía retomando por las condiciones que viven en México? Porque no puedes cambiar un modelo económico neoliberal de un año para otro. Es difícil. Es muy difícil. Entonces, en esas condiciones, en estos términos, esa es la importancia del tema de hoy, de que podamos, como dice Álvaro, poder entrar a hacer la lectura de los materiales, poder comprenderlos, poder asimilarlos y poder explicar nuestro contexto. Yo hasta aquí voy a dejar para que tengan ustedes más participación y después continuamos. Adelante. Sí. ¿Alguna participación sobre eso? Si no, nos seguimos con los expresidentes neoliberales para ver su participación. Sí, los escuchamos. Sí. Bueno, no hay participaciones, vamos a continuar entonces. Decíamos nosotros que el Estado neoliberal en México empieza justamente bueno, ¿qué es el Estado neoliberal? El modelo neoliberal. Es eso, el Estado mínimo. El Estado mínimo. O sea, el Estado no debe, para la economía liberal, clásica y neoliberal, el Estado no debe de intervenir en los asuntos de la economía, para acabar pronto. Entonces, el Estado debe ocuparse únicamente de la cuestión de la defensa, debe de ocuparse del individuo, dicen ellos, del individuo, del sujeto. El modelo neoliberal, como la economía clásica liberal, lo que está viendo es las partes, no ve el todo. El bienestar trata de ver el todo, el individuo, pero también las partes, ¿no? Las partes y el todo. Eso es lo que es diferente entre el bienestar y el neoliberalismo, ¿no? Entonces, el neoliberalismo lo que está planteando entonces es que el Estado tiene que sujetarse exclusivamente a lo público. No tiene que tener injerencia en lo privado en lo absoluto, ¿no? Y por eso quiere que todo el poder económico quede en manos de los empresarios, ¿no? De los hombres de negocios, del gran capital. Esa fue, digamos, en sus inicios, su parte primigenia, el neoliberalismo. Pero resulta que de pronto el neoliberalismo apoyado con la globalización, decíamos ahorita, y con las tecnologías de la información y la comunicación, tiene un despunte como nunca en la historia de la humanidad, lo está teniendo, como nunca en la historia de la humanidad. Y llevó a este resultado que hoy tenemos, que el 99% de los más ricos, el 1%, perdón, de los más ricos tienen la riqueza, el 99% de esa riqueza. Y el 1%, el 99% de la gente también, decíamos, el 1% de la clase económica poderosa, el 1% tiene el 99% de la riqueza. Y en contrapartida, el 99% de la población
carece de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. Entonces, estamos viendo cómo un modelo económico neoliberal tiene una implicación en toda la población de un país y tiene una implicación en toda la demografía mundial, la importancia del modelo económico. Porque lo que estamos viendo entonces es que ese modelo va a definitivamente hacer a un lado los estados-nación. Impone órganos, agentes transnacionales a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio, para poder establecer, pasar por alto las constituciones Estados-nación, ahora se vuelven constituciones transnacionales. A través de redes jurídicas que van a controlar esos estados-nación y que van a estar al orden del gran capital, no de la clase social, de la ciudadanía. Ese gran capital nunca va a consultar a los ciudadanos comunes y corrientes. Las grandes decisiones las van a tomar los centros, las grandes oligarquías del poder que están en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, y se imponen a todo un país, a todos los países en el mundo. Entonces, ellos deciden, ¿no? Cuáles son nuestras tasas de inflación. Ellos deciden cuánto nos van a cobrar de intereses por una deuda externa. Ellos deciden cómo van a subir los aranceles en las exportaciones, porque lo que se trata ahora es que a través de tratados internacionales entre los países, el más fuerte es volver, dicen ellos, al estado natural. A la fuerza se pueden imponer. Entonces, vemos cómo Estados Unidos se nos impone a nosotros cierta cantidad de aranceles, ¿no? Ciertos precios, o en el caso de China, por ejemplo, para el acero, y con el caso entonces, el modelo neoliberal, en este momento está en su fase más sofisticada, más fina, porque está basado en una teoría geopolítica. Lo geopolítico tiene que ver con lo militar, tiene que ver con lo ideológico, tiene que ver con lo económico, con lo cultural. Eso es lo geopolítico. Entonces, es una decisión en base, el modelo neoliberal toma decisiones en base a posicionamientos geopolíticos para ese gran capital transnacional, ¿no? Entonces, si tú no te doblegas ante mí, por eso tengo las constituciones que pongo en el mundo, por eso tengo los tratados que le impongo al mundo, y si no acatan, como el caso de Venezuela, porque al final de cuentas lo que el modelo económico neoliberal está buscando es apropiarse de los territorios en el mundo, ¿no? Apropiarse de los territorios, como ocurrió en el caso de nuestro país, con la pérdida de más de la mitad con Santa Ana, se perdió más de la mitad del territorio nacional y la parte más rica donde estaban los yacimientos de petróleo. En nuestro país eso pasó. Y como ocurrió en nuestro país cuando en 1982 que José López Portillo nacionaliza la banca, pero después regresan la banca Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, los representantes del neoliberalismo, crearon un instituto para poder solucionar el problema de la banca, de la nacionalización de la banca, el problema del FOBAPROA, donde se dio una filtración de que el dólar iba a subir y entonces los empresarios que tenían la banca en México compraron millones de dólares aquí en nuestro país. Fue el error de diciembre de 1984. Entonces, los banqueros estaban con más dinero que nunca y agarraron de pretexto que los usuarios de la banca, que la gente que tenía dinero en el banco, iba a perder ese capital. Y entonces hicieron el rescate de la banca. Y después de que perdimos nuestro país, más de la mitad del territorio mexicano, el segundo atraco más grande en la historia de nuestro país es ese error de diciembre. Cómo el FOBAPROA rescató la banca a través de los neoliberales, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce. Fue el atraco del siglo, ese FOBAPROA, famoso FOBAPROA. Y de manera que
3 generaciones de mexicanos seguimos endeudados y no hay posibilidades del pago de esa deuda externa, ¿no? Para el rescate de la banca, ¿no? Ese es el problema que está enfrentando, esa fue la herencia que dejaron Peña Nieto. Peña Nieto, cuando da el tiro de gracia, Enrique Peña Nieto, con las reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, el tiro de gracia, que decía que no se iba a vender un solo tornillo de Pemex, cuando estaba poniendo a subasta Pemex, la endeudaron, la hicieron quebrar para poderlas privatizar, porque esa es la política en esencia del neoliberalismo, las privatizaciones. Que todas las pérdidas, todos los beneficios económicos que hay son para el gran capital, para los grandes empresarios. Pero las pérdidas, o sea, todos los beneficios son para los privados, para la clase privada, para el capital privado. Pero todas las pérdidas, el neoliberalismo plantea que los absorba con bienes públicos. Se pagan con bienes públicos, o sea, dinero del pueblo. Ellos ganan siempre, el banco nunca pierde, el banco siempre gana. Y cuando pierde el banco, agarran el dinero, se les entrega el dinero del pueblo para rescatarlo, ¿no? Así se privatizaron Telmex, se privatizó Mexicana de Aviación, así se privatizó también las pensiones, las privatizaciones, fue también con Ernesto Zedillo, los jóvenes perdieron hoy los jóvenes no tienen la oportunidad de tener una pensión digna, como, ya no digna, sino al menos alguna pensión como ocurrió en nuestra generación. Hoy los jóvenes tienen que tener una pensión de un Afore, es ridícula, no llegan ni a la tercera parte de lo que están ganando ahorita, y están ganando una miseria. Estos son los resultados del neoliberalismo. Esto es a lo que se está enfrentando ahorita el nuevo gobierno, el cambio de régimen. No es cosa fácil. Poder lograr una transformación es comprender todo eso que se ha vivido, pero comprenderlo a profundidad y comprender para poder plantear cambios en el presente y poder mirar hacia el futuro. Yo, hasta ahí sería mi participación. No sé si alguien quiera profundizar en esto, dar una opinión. Adelante. Los escuchamos. Bueno, No le escuchamos, perdón. Adelante. A ver, adelante. Bueno, sí. Yo creo que mucho del problema es un problema de ética, ¿no? De ética, porque si no somos solidarios, si no sabemos del valor de lo que es lo correcto, bueno, estriba mucho en eso, porque las grandes concentraciones de capital se hacen por la apropiación del trabajo, porque la renta, las ganancias vienen de la fuerza de trabajo. O sea, no tiene vuelta de eso. De ahí viene, de ahí nace la riqueza. Y eso es por un lado. Y luego, cuando ese sistema refleja los grandes problemas que traen como consecuencia, o sea, la pobreza, y en este caso es cuando vienen las concesiones, ¿no? Pero inclusive las mismas instituciones o programas que se instrumentan, pues debido a esa ética, también la corrupción, pues ahí tenemos el caso de Cedesol, ahorita con esta señora que está detenida, ¿no? ¿Por qué? Pues los bienes, los recursos no fueron ni siquiera aplicados, aunque es estafa maestra, pero también en Cedesol, bueno, inclusive la instrumentación de esos programas sociales que tratan de aliviar los problemas del capitalismo, del neoliberalismo, y ni siquiera eso, ¿no? Es tanta la concentración del capital, por ejemplo, en México, pues es la fábrica del neoliberalismo de millones de pobres, es tanta la concentración que hubo un momento en que el mismo Slim y Televisa, el grupo de Televisa, empezaron a pelear porque
ya no había de dónde robar, entonces ya empezaron a pelearse entre ellos inclusive, ¿no? Porque pues ya no, la riqueza no alcanza, la explotación de los mismos pueblos ya no les bastó a esa codicia de tener más. Y viene a desembocar en esto, en lo que estamos viviendo hoy. Es tanta la necesidad, los problemas, el hambre de la gente, las ganas de querer, también de progresar, porque sí hemos progresado, definitivamente que sí. Ha habido comunicaciones, sí ha habido apertura del gobierno de establecer órganos autónomos en los cuales se puedan pues evaluar el programa y la acción de gobierno, en fin, pero igual existe esa falta de ética, me refiero a la corrupción, que pues ponen a los amigos, a los mismos de siempre, y en realidad es puro circo, ¿no? Eso es la situación. Es precisamente por eso que era necesario un cambio de régimen para sacar esa casta política y también de empresarios para hacer un cambio realmente, ¿no? Y no un maquillaje y que en realidad, como dice el gatopardismo, para que todo siga igual, ¿no? México, y eso es por un lado, y ya en la geopolítica pues tenemos Estados Unidos, que pues también nos presiona, y con los tratados de libre comercio, que si bien no hubo un auge, pues, de mejores, así lo entiendo yo, servicios o bienes materiales, pero que al final quienes se han favorecido realmente pues son los empresarios inversionistas y exportadores. Y si vemos los números, quizás el mismo presidente de Estados Unidos dice que México ha abusado del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero en realidad lo que ha pasado es de que los grandes mexicanos o fortunas mexicanas son los que se han enriquecido y han puesto y quitado, entiendo, presidentes. Es precisamente lo que Andrés Manuel dice, ¿no? Separar el poder económico del poder político. Entonces, en el centro está mucho la ética, ¿no? De que seamos realmente solidarios, compartir la riqueza, aun y cuando vivimos en un Estado de Derecho y ha habido instituciones jurídicas que tratan de paliar esta situación, realmente la falta de ética, incluso en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, pues no hay un acceso de justicia ni siquiera legal, ¿no? Al 100%, al contrario. Vemos que, pues, la corrupción ha minado al Estado, definitivamente. Entonces, el problema es mucho de ético, ¿no? Obviamente, y de programa y de visión de Estado. Pues tienen que ser las dos cuestiones. Una instrumentación de Estado que traiga o distribuya mejor, por un lado, la participación y la riqueza, pero por otro lado también en nosotros mismos, que haya una ética, que entendamos qué es el deber ser y en este caso, pues tenemos que ser solidarios con los demás, no hacernos cada vez más ricos y que cada vez nos importe menos la población, porque eso es lo que se ve, ¿no? Entonces, yo veo así las cosas, es un problema también de ética, por eso la cartilla moral, Sí. por eso la cartilla moral, porque es necesario que tengamos conciencia, como dice Roberto, conciencia social en dónde vivimos. Entonces, en este momento que vivimos, creo que México tiene la oportunidad con nuestro presidente de realmente que haya un verdadero cambio, ¿no? Como él lo ha dicho. Y como dice él, por el bien de todos, primero los pobres. Muy bien, gracias. Vamos a hacer el cierre ya porque estamos cerca del cierre. Aquí hay un material que no sé si se subió o no, si no está disponible. Es un artículo muy breve de un portal de Nación 321 que hace una evaluación de quién ha sido el peor presidente de México, de los neoliberales. Ahorita voy a regresar a lo que dice el licenciado Álvaro Fontes, porque yo creo que el licenciado Álvaro Fontes fue muy preciso. Su participación es muy precisa, pone el punto sobre las IES, y ahorita vamos a retomar el punto de la ética, justamente, y la redistribución de la riqueza. Bueno, aquí aparecen los grandes neoliberales
Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Aquí en esta contratación que se hace, contraste, aquí, por ejemplo, en el caso del Producto Interno Bruto, en el Producto Interno Bruto, ¿lo alcanzan a ver un poco más grande? Sí, se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? Muy bien. Pueden ver cómo, bueno, recuerden que el Producto Interno Bruto es justamente, es el indicador más importante para medir el crecimiento económico de un país. Dice, ya que cuantifica el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país. Si se eleva el Producto Interno Bruto, significa que la economía crece. Bueno, en este caso, con quien creció más el Producto Interno Bruto, contrastando estos últimos 30 años, digamos 30 años, fue con el Producto Interno Bruto creció más con Carlos Salinas de Gortari. Pero la pregunta es, ¿por qué creció? Pues acuérdense que Carlos Salinas de Gortari privatizó las paraestatales. Acuérdense que también, ahorita vamos a ver cómo se endeudó mucho el país. Entonces, por eso hubo un crecimiento. Aparentemente creció, pero en realidad era un crecimiento de una economía que estaba colgada con alquileres. Y que se fue deteriorando después con Ernesto Zedillo Ponce de León y fue cayendo con Vicente Fox y cayendo más tocó fondo con Felipe Calderón. Aparentemente con Enrique Peña Nieto también hay un crecimiento del Producto Interno Bruto, pero recuérdense que Enrique Peña Nieto con las reformas estructurales lo que hizo fue captar la inversión extranjera directa, traer al capital transnacional para poder que ellos adquirieran Pemex y el resto de nuestros recursos no renovables, ¿no? Energéticos. Entonces, es muy relativo esta gráfica, pero de alguna forma nos dice cómo Felipe Calderón fue el que cayó más esto, y cómo en algunos casos que más bien, más que caer, sube, en realidad tiene una explicación por qué estaban pidiendo prestado al Banco Mundial, al Fondo Monetario. La inversión extranjera, esto es lo que estábamos diciendo. Vean cómo en la inversión extranjera en México, cómo Enrique Peña Nieto se dispara comparado con Carlos Salinas. Con Carlos Salinas, ¿por qué se cae la inversión extranjera en México? Porque acuérdense que en 1994 se dio la rebelión zapatista. Acuérdense de la muerte de Colosio en marzo de 1994. Acuérdense de otros crímenes de Estado que hubo con Carlos Salinas. Entonces, eso hizo que los capitales se fueran, la inversión extranjera en México cayera, pero pronto, ya que vieron que el control político, que pese a todo, el gran capital lo que ve eso, si hay tranquilidad en el país, el gran capital, los capitales golondrinos regresan, se van pero vuelven, Entonces, cuando vieron que el PRI regresaba al poder, que aún con el PAN no había problema y que no había problemas sociales en México, el capital extranjero, la inversión extranjera viene a México y llega al clímax con Enrique Peña Nieto cuando están viendo que está subastando la riqueza de nuestro país con las reformas estructurales. Ok. Y luego vemos aquí la deuda externa. Véase cómo Enrique Peña Nieto creció la inversión extranjera. Véanse cómo Enrique Peña Nieto también aquí, de alguna forma no le fue tan mal con el Producto Interno Bruto, pero todo se explica por qué. Pues porque estaba pidiendo prestado miles de millones de dólares de esa deuda externa que no se puede pagar, es impagable la deuda externa. Entonces estamos viendo cómo en algún momento esta deuda externa con Carlos Salinas también creció con Salinas de Gortari, bajó un poco con Ernesto Zedillo. Hay que reconocer que Carlos Salinas de Gortari supo renegociar la deuda externa, casi el 50% renegoció de quita a la deuda externa. Ese es un acierto que tuvo Carlos Salinas, pero lo hizo por la conveniencia de Estados Unidos, porque sabía Estados Unidos que si no renegociaba la deuda, entonces México iba a un estallido social. Se veía claro con la revolución zapatista, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo la deuda externa, renegocia la deuda externa y sin embargo empieza, pero de nueva cuenta sigue pidiendo prestado, ¿no? Y esto es por lo que dice el licenciado Álvaro Fontes, ¿no? De manera muy contundente lo dijo Álvaro. Es que es un problema de ética, es un problema de corrupción. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando en la sesión anterior de la Revolución Mexicana? ¿Se acuerdan cuando dijo el expositor que invitamos, Samuel Ojeda, que cuando hablaba de Carranza,
¿Se acuerdan que esa frase de que se lo carranciaron, se lo carranció, o sea que se lo robó, se robaban el dinero, se lo carranciaban? Desde mucho antes viene esa historia de la corrupción en nuestro país. Acuérdense con Álvaro Obregón, que decía que no había un político que aguantara un cañonazo de 50,000 pesos en aquel tiempo, de 50,000 o 500,000 pesos de aquel tiempo, ¿no? Entonces, acuérdense que con Miguel de la Madrid decía, el pueblo acuñó esa frase, la corrupción somos todos, la corrupción somos todos. Entonces, esa corrupción se fue viendo con Vicente Fox de manera muy fuerte, se fue viendo también con Felipe Calderón, o sea, no hubo ningún cambio con el PAN. Cuando cambia el PRI, por el PAN, el régimen, se vio lo mismo, la corrupción, y la corrupción llegó a su nivel máximo, o sea, la falta de ética que dice Álvaro. Aquí está la corrupción en su máximo, por eso ya no se pudo la población, el país ya ya había un hartazgo social por el PRI, por el PAN, por lo que dice Álvaro es esa carencia de ética, esa corrupción desatada, ¿no? Estaba a todo lo que daba, ¿no? Entonces, el desempleo. El desempleo es muy importante porque estamos viendo aquí que ese es el porcentaje de la gente que está ocupada y que aporta al Producto Interno, a la población económicamente activa, que aporta al Producto Interno Bruto. En este caso, con Carlos Salinas, pues había una crisis muy fuerte, sin embargo, el desempleo todavía no estaba tan acelerado. De alguna forma traía algo todavía el modelo, a pesar de la crisis del modelo anterior, traía todavía lo último, digamos, de la orquesta. Pero el desempleo fue creciendo con Ernesto Zedillo, y con Vicente Fox bajó un poco el desempleo, sobre todo por esos programas que ellos implementaban. Por ejemplo, Carlos Salinas el Pronasol, Vicente Fox el Progresa, o sea, programas asistencialistas, lo que decíamos. Un gobierno asistencialista con los más pobres, pero no resolvía de fondo el problema de la pobreza. Y con Felipe Calderón, paradójicamente, quien se declaró como el presidente del empleo, fue el que tuvo las tasas más altas de desempleo, no había trabajo, ¿no? Con Enrique Peña Nieto bajó un poco, pero todavía fue alto en relación al pasado, ¿no? La inflación. La inflación, obviamente, cuando se viene el error de diciembre, se dispara con Ernesto. En 1994 se dispara la inflación. Y entonces lo que hacen los presidentes siguientes panistas, lo que hacen es contener los precios, contener los salarios, o sea, los topes salariales que ya venían de antes, se hacen más ajustados, se abrocha más el cinturón, la clase trabajadora, hacen que se ajuste más el cinturón, y hay bajos salarios, y entonces va a ocurrir esto que la inflación dice aquí, es un indicador diseñado para medir el cambio promedio de los precios. O sea, ¿qué tanto suben los precios? Es lo que las amas de casa ven en el mercado. Cuando van a comprar al mercado y dicen, pues no me alcanzó porque los precios están por las nubes. Entonces, aquí se vio muy crítica la inflación con Ernesto Zedillo. El país estaba al borde de la cuestión, movimientos sociales muy críticos, y eso, por necesidad, entonces, vuelven a endeudarse estas gentes, sueltan programas asistencialistas y empieza a bajar el problema de la inflación, lo controlan, supuestamente matizando las variables macroeconómicas, logran tener un control de la economía a nivel micro, ¿no? Pero esta cuestión se puede reflejar muy bien, estas variables en la pobreza, ¿no? En la pobreza, o sea, ¿qué tanto la gente tiene dos rubros, que es la pobreza, digamos, dice aquí, patrimonial, o bien una pobreza alimentaria, ¿no? Que no puede adquirir la canasta básica, ¿no? Entonces aquí estamos viendo la crisis del error de diciembre, cómo la pobreza alimentaria y la pobreza patrimonial se dispararon. También con Carlos Salinas ya creció también mucho. Y aquí bajó un poco con Vicente Fox, pero era por la cuestión asistencialista que mencionábamos, y era porque estaban creciendo la deuda externa, y a través de esos programas asistenciales de compras de votos, etcétera, podían un poquito simular el problema de la pobreza, pero que con Enrique Peña Nieto también crece mucho la pobreza, ¿no? De manera que llegamos a un país de pobres, tenemos ahorita alrededor de 60 millones de pobres en nuestro país, de los cerca de 30 millones que somos, ¿no? O sea, la mitad de nuestro país vive en pobreza extrema, que es lo que decía Álvaro. Y final de cuentas, un fenómeno que se fue dando también mucho, que es la tasa de homicidios, ¿no? Donde estamos viendo aquí cómo con Salinas, pues tenía una tasa
que fue bajando con Ernesto Zedillo y con Vicente Fox también bajó, pero se disparó con Felipe Calderón cuando declara la guerra al narcotráfico, ¿no? A la delincuencia organizada. Y este ascenso de la guerra contra la delincuencia organizada no se detiene con Felipe, sigue creciendo con Enrique Peña Nieto. Entonces, la herencia que dejan estos personajes, estos neoliberales, pues los problemas más críticos es esto, la inseguridad para nuestro país. Aquí se ve cómo se disparó con Enrique Peña Nieto y se ve cómo la pobreza sigue siendo muy alta, que dejó Enrique Peña Nieto, y cómo la inflación, aunque estuvo controlada, pero ese control obedeció bueno, también hubo gran desempleo, creció el desempleo, a una deuda externa que se fue por las nubes, una deuda con Enrique Peña Nieto. Entonces, esa es la gran herencia que le deja a este nuevo gobierno de Andrés López Obrador. Una deuda externa fuera de control, un problema o sea, lo que genera pobreza, la deuda externa genera pobreza, porque se tiene que pagarle ese dinero al gran capital. Los intereses, simplemente pagar los intereses de la deuda externa es algo muy descabellado también. Una inflación controlada con una camisa de fuerza, pero una situación de un país en pobreza, en extrema pobreza, ¿no? Pues por eso, esto nos explica un poco por qué la población votó hoy en contra del PRI, en contra del PAN, y cómo las encuestas para el 2021 apuntan a que Morena va a seguir ganando gobernaturas y presidencias municipales, ¿verdad? Pero no es fácil porque es un cambio de régimen que tiene una herencia muy difícil, una herencia pesada, una carga muy pesada, ¿no? Bueno, si quieren pasamos acá en el cierre ya con sus participaciones. Este era más o menos el tema. Hay que volver. Ustedes, la recomendación es que regresen a los materiales, los lean, los analicen y elaboren sus propias conclusiones, ¿no? Bueno, vamos cerrando de una vez para ya concluir, ¿no? No sé si voy a parar de compartir para que regresen ya, cerramos con esto, ya con la participación de cada uno de ustedes. ¿Con qué se están quedando? ¿Con qué se quedan de la sesión? ¿Qué conocían de la sesión? ¿Qué conocían antes de la sesión? ¿Qué vieron hoy en la sesión en este tema? ¿Y qué cambió su concepción a partir de lo que hoy estamos compartiendo? Los escuchamos. Sí. Bueno, lo que pasa es que lo que está haciendo el nuevo gobierno lo debieron haber hecho los otros gobiernos, pero realmente ahí no les importó, por ejemplo, lo que comenta sobre respecto al bienestar social. O sea, eso es muy importante porque realmente la economía de los padres de familia pues no alcanza para solventar los gastos de sus hijos, sobre todo la educación se entiende que debe ser gratuita, pero realmente en mi caso mío, por ejemplo, pagué 1,400 pesos en la secundaria, por ejemplo. Entonces, pues eso debe de cambiar esa perspectiva. Por ejemplo, en Finlandia, por ejemplo, ahí realmente sí le invierten al bienestar social, porque Finlandia, que es un país que se preocupa por la gente, y entonces, pues el Estado, el gobierno ahí de Finlandia aporta recursos económicos suficientes para el bienestar en este caso, de su gente, de su población. Lo que pretende nuestro gobierno, López Obrador, pues es en ese sentido, o sea, separar, como lo ha dicho él, lo político, lo económico. Entonces, la directriz de la economía, pues debe ser en función de la Constitución del 35, si no me equivoco, para que esto funcione bien, porque si no, pero no va a funcionar, y nosotros como ciudadanos pues estar atentos en las políticas públicas que implementa el gobierno, y si no es así, pues, exigir de cierta manera o de forma organizada. ¿Para qué? Para ya no sufrir o ya no padecer de los atropellos de los gobiernos anteriores. Es lo que le puedo comentar. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. ¿Alguien más, compañeros? Vamos cerrando, ya vaya cerrando con su participación. Adelante, Celia. Bueno,
Ok. Por ejemplo, es ir creando una conciencia social, porque aquí con mi papá lo hemos vivido mucho en la Asociación Agustina Ramírez, que siempre tratamos de que la gente pues estudie, se documente, no nomás por lo que oigan o digan las demás políticos, que hagan un poquito también de conciencia en qué quieren para ellos, en su comunidad, en su sociedad, tener un poquito de ética cívica para ayudar a que tu país esté mejor, no irte tan lejos a lo mejor en el país, pero empezar por tu comunidad, por tu colonia, y ya no ser ajenos a los problemas que están a tu alrededor, nomás porque a ti no te afecten directamente en ese momento, no quiere decir que no traiga una consecuencia. Es lo que queremos nosotros un poquito aquí con la gente, de que empiecen a despertar y que así como ya hicieron con este hartazgo de votar en contra de los partidos que siempre han sido los que nos han tenido en la ruina todos, que ahorita la gente siga más allá, que vea qué es más lo que sigue, que si ya despertaron en ese sentido, entonces que se sigan documentando y no se sigan dejando engañar. Muchas gracias, licenciada Celia. Adelante. Sí. Bueno, nada más para comentar de que, pues, históricamente esto que estamos haciendo hoy pues, está respaldado y nos da la certeza de que vamos bien, ¿no? Estamos en el camino correcto. Entonces, pues hay que meterle ganas y seguir para adelante. Y pues les deseo unas felices fiestas patrias. Gracias, gracias. Gracias, igualmente Álvaro. El pozole. Yo quiero participar, hacer algo muy breve. Adelante, Baldomero. ¿Sí? Yo creo que necesitamos, me parece muy importante las reflexiones que se han hecho, ¿no? Para empezar. Ahora yo con el informe estaba observando, y yo esperaba otra cosa distinta, ¿no? Pensé que el informe del presidente iba a ser un informe más del pueblo, ¿sí? Pero ¿Más de qué, perdón? el informe más del pueblo, ¿sí? Y yo vi desfilar los invitados de honor pues a la mayoría de la mafia del poder. O sea, como que no se está planteando una ruptura, ¿no? De régimen. Y yo noto y observo de que a lo mejor el modelo neoliberal se está fortaleciendo, ¿sí? Esos programas de los que se comentaba, de becas y todo lo demás, es parte del modelo neoliberal, ¿sí? E incrementado inclusive, porque si el movimiento social no logra conquistar demanda, ¿sí? Esas demandas dadas no liberan al pueblo, lo someten más a mí. Entonces, para mí el régimen está intacto y la mafia del poder se está fortaleciendo aún más, ¿sí? Y esto lo debemos entender para no sentirnos en un momento dado traumados, ¿no? De que, bueno, ¿y cómo fue posible que al final de cuentas la gran burguesía nos gana la lucha, ¿sí? Eso sí debemos tenerlo muy presente, porque de lo contrario viene la desilusión del pueblo, ¿sí? Y debemos entender que la concentración del capital es una tendencia prácticamente normal, ¿sí? En el capitalismo, ¿sí? Y el modelo neoliberal es el acotamiento también del modelo. O sea, hay una gran contradicción entre el trabajo y el capital en esencia, ¿sí? No puede haber libertad del pueblo si este no la conquista. Es normal lo que quería comentar. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, doctor Baldomero. Bueno, saludamos al profesor Raúl Cristerna. ¿Nos escucha, profesor? ¿Nos escuchas?
A ver aquí. No sabemos si nos escucha el profesor. A ver. Ahí te escuchamos, Raúl. Pero te escuchamos en el otro, en la que tienes de este lado. Acá. Es que tienes abiertos dos. Adelante. No, no se escucha. No te escuchamos, Raúl, porque tienes dos. Abriste dos canales y en este está abierto y en este no. Tienes que cerrar este. Ok, ahí. No se escucha. Bueno, esperamos que la próxima ocasión podamos ahí conectarnos contigo, Raúl. Sí. Bueno, pues como nos sumamos de nueva cuenta con el licenciado Álvaro Fontes, felices días patrios y hasta pronto. Bye. Cuento, bye.